Yo llegué a ese rancho por pura necesidad, no por gusto. Estaba en el 2018. La cosa en la capital se había puesto bien perra. Debía una lana a unos vatos que no son de los que esperan. Y un tío lejano, el tío Chema, me dijo que conocía a un señor allá por la zona de la Mixteca, metido en la sierra de Oaxaca, casi pegándole a la costa, pero todavía entre cerros, que necesitaba gente de confianza. ¿De confianza? Es un decir. Lo que necesitaba era gente que no hiciera preguntas y que aguantara el aislamiento. Yo le dije que sí sin preguntar cuánto pagaban. Nomás quería perderme un rato del mapa. El lugar no tiene nombre en los mapas. O si tiene, ni me fijé. Es un camino de terracería que sale de la Federal. Puras curvas, puro polvo. Te avientas como 3 horas en camioneta desde el pueblo más cercano, subiendo y bajando barrancas donde si te vas al hoyo, ni los opilotes te encuentran. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No ese silencio de paz, de campo bonito. Era un silencio pesado, como cuando entras a una iglesia vacía y sientes que no debes hablar fuerte. El patrón se llamaba Don Efrén, un señor ya grande, de esos de sombrero manchado de sudor y manos que parecen de cuero viejo. Me recibió seco. Me enseñó dónde iba a dormir. Una casita de adobe separada de la casa grande, con un catre, una mesa y una parrilla de gas. Me dijo, aquí se trabaja de sol a sol. No hay señal de celular. Si necesitas algo del pueblo, bajas conmigo cada 15 días. Y una cosa, muchacho, de noche no se sale. Si escuchas algo, te tapas las orejas y te duermes. Aquí el monte es traicionero. Yo pensé que eran mañas de viejo. Ya sabes, la gente de campo tiene sus creencias, que si la Llorona, que si el chupacabras. Me valía madres. Yo lo que quería era juntar dinero y que nadie me encontrara. Los primeros meses fueron raros. Pero no por cosas de miedo, sino por lo bien que iba todo. Eso es lo que nadie entiende cuando lo cuento. Uno espera que en estas historias todo sea feo desde el principio, ¿no? Pero ahí no. En ese rancho, todo salía perfecto. Demasiado perfecto. Yo he trabajado en el campo antes. Sé que las vacas se enferman, que los coyotes se llevan a las gallinas, que las plagas te chingan la milpa. Ahí no. El maíz crecía derecho, verde, bonito, aunque casi no lloviera. El ganado estaba gordo, brilloso. Nunca se perdía ni un chivo. Y eso que no había perros cuidando. Don Efrén no quería perros. Decía que alborotan lo que no deben. A mí se me hacía pendejo no tener perros en un lugar tan aislado, pero pues, ¿dónde manda capitán? Lo otro que noté fue el clima. Estábamos en temporada de lluvias y tormentas fuertes. Veías las nubes negras cargándose en el cerro de enfrente, los relámpagos cayendo como latigazos, el cielo poniéndose morado. Y yo pensaba, ya valió, nos va a inundar. Pero cuando la tormenta llegaba al límite de la propiedad, se abría. Te lo juro por mi jefa que se abría. Llovía suavecititito sobre el rancho, pura agüita rica para la siembra, y a 2 kilómetros veías cómo se estaba cayendo el cielo a pedazos. Le comenté a uno de los peones, un señor ya grande, don Lupe, que llevaba ahí toda la vida. Estábamos desgranando maíz una tarde. Oiga, don Lupe, aquí como que tenemos suerte, ¿no? Nunca nos cae el granizo. El viejo ni alzó la vista. Siguió con la mazorca en la mano. No es suerte, mijo, es trato. ¿Trato con quién? ¿Con el gobierno? Pregunté yo, medio en broma, pensando que hablaban de las avionetas esas que dicen que espantan la lluvia. Don Lupe se detuvo. Me miró con unos ojos, no sé, como de lástima. No preguntes pendejadas, da gracias que comes caliente y mejor ponte a jalar. Ahí me cayó el 20 de que algo no cuadraba, pero la neta, uno se hace pendejo cuando le conviene. Tenía comida, me pagaban en efectivo, nadie me molestaba. ¿Para qué le buscaba 3 pies al gato? Pero luego llegó octubre, el ambiente cambió. Don Efrén andaba nervioso. La esposa del patrón, doña Remedios, que casi nunca salía de la casa grande, se la pasaba prendiendo veladoras. Olía a copal todo el pinche día. Y empezaron a separar animales. No era para venta. Don Efrén me mandó llamar. Beto, aparta ese becerro, el pinto, y mételo en el corral de atrás, el que está pegado a la barranca. Pero ese es el mejorcito, patrón. ¿Lo va a vender? Tú haz lo que te digo y no estés chingando.
me contestó, pero no estaba enojado. Estaba triste. Se le veía en la cara, como si le doliera la panza. Llevé al becerro. Un animalito noble, ni respingó. Lo dejé en el corral de atrás, que estaba lejos de las casas, casi donde empieza el monte cerrado. Le puse agua, le puse pastura. Esa noche la instrucción fue más estricta que nunca. Nadie sale, ni a mear. Trancas en las puertas y ventanas cerradas. Si oyen ruidos, le suben al radio. Yo me encerré en mi cuarto. Hacía un calor de los 1000 demonios, pero obedecí. Cerré todo. Me acosté en el catre sudando la gota gorda. No podía dormir. El silencio de afuera era absoluto. Ni grillos, ni viento. Nada. Como a las 3 de la mañana escuché el bramido. No fue un bramido de dolor, fue corto. Como si al becerro le hubieran cortado el aire de golpe. Y luego, nada. Me quedé tieso en la cama. Esperé escuchar coyotes, o un puma, o ladrones. Pero no se oyó nada más. Solo mi respiración y el zumbido de los mosquitos adentro del cuarto. Al día siguiente me levanté temprano. Salí con el café en la mano y vi a don Lupe y a don Efrén yendo para el corral de atrás. Iban caminando lento, con la cabeza gacha. Lo seguí aunque nadie me llamó. El becerro estaba ahí, no estaba despedazado. No le faltaba una pierna, ni tenía las tripas de fuera como cuando ataca un animal de monte. Estaba entero, tirado de lado, pero estaba seco, la piel pegada a los huesos, como si llevara muerto 3 semanas al sol, pero había muerto hacía unas horas. Los ojos estaban blancos, hundidos, y no había sangre, ni una gota en el suelo, ni en la paja. Nada. Tenía 2 marcas en el cuello, pero no eran colmillos. Eran agujeros raros, redondos, como si le hubieran metido un tubo. Don Efrén se persignó. «Ya está», dijo en voz baja. «Ya está pagado». Don Lupe sacó un costal de cal y se lo empezaron a echar encima. Me vieron ahí parado y don Efrén nomás me hizo una seña para que ayudara a cargar el cuerpo. Pesaba mucho menos de lo que debería. Era como cargar un cascarón de cartón. Lo enterramos ahí mismo. Nadie dijo nada del tema. A la hora de la comida, el ambiente estaba más ligero. Don Efrén hasta bromeó con la cocinera. La tensión se había ido. Yo, pendejo de mí, pensé, bueno, pues será una enfermedad rara, o un murciélago muy grande, qué sé yo. Quise racionalizarlo. Me dije que en el campo pasan cosas que los de ciudad no entendemos. Y me quedé otro año. El siguiente ciclo fue igual. Cosechas perfectas, ganado sano, clima ideal. El dinero se acumulaba. Yo ya había pagado mi deuda y estaba juntando para comprarme un terrenito. Me sentía el rey del mundo. Se te olvida el miedo cuando la bolsa está llena. Pero llegó otra vez la fecha. Esa misma semana de octubre. Esta vez, no separaron un becerro. Separaron al caballo favorito de don Efrén. Un alazán precioso, noble. El patrón lloraba cuando le dio la orden a don Lupe de llevarlo al corral de la barranca. «¿Por qué el caballo, patrón?», se me salió preguntar. Don Efrén me miró con los ojos rojos. «Porque este año fue muy bueno, y entre más recibes, más tienes que dar. Si le doy algo que no me duela, se ofende, y si se ofende, se cobra con lo que está dentro de la casa». Se me heló la sangre. Lo que está dentro de la casa. Se refería a su familia, a sus nietos que venían de visita a veces. Esa noche, la curiosidad me ganó, o más bien, la estupidez. Y el alcohol. Me había bajado media botella de mezcal para aguantar los nervios y se me hizo fácil. Pensé, tengo que ver qué chingados es, si es un jaguar, o un narco que viene a cobrar piso, o qué. Mi cuarto tenía una ventanita que daba justo hacia la vereda que bajaba al corral de la barranca. Estaba tapada con una madera, pero tenía una grieta. Apagué la luz, me pegué a la pared y esperé. Eran como las 2 de la mañana. La luna estaba llena. Iluminaba todo como si fuera un foco de estadio. Se veían las sombras de los mezquites alargadas en el suelo. Primero lo olí. Incluso con la ventana cerrada y a esa distancia, me llegó un olor rancio. No a podrido, sino a viejo. Como a humedad guardada, como a pelo mojado y cobre. Luego lo vi salir del granero viejo, el que usábamos para guardar herramienta que ya no servía. No era un animal. Al principio pensé que era una persona. Parecía un hombre, pero se movía mal. Iba pegado al suelo, arrastrándose, pero no a gatas. Usaba los codos y las rodillas, pero los movimientos eran desarticulados.
como si tuviera las articulaciones al revés. Era flaco, fibroso. Iba desnudo, pero la piel se veía oscura, como curtida o llena de barro. Lo que me hizo taparme la boca para no gritar fueron los brazos. Eran demasiado largos. Cuando estiraba un brazo para avanzar, la mano llegaba lejísimos, mucho más allá de lo que un humano puede alcanzar. Los dedos se clavaban en la tierra y jalaban el cuerpo. Ras, ras, ras. Se oía cómo arrastraba la piel contra la tierra seca. Llegó a la cerca de alambre de púas que separaba el patio del camino al corral. Yo pensé, se va a atorar, se va a cortar. La figura se detuvo junto al poste. Se levantó un poco. Vi su espalda. Tenía la columna vertebral saltada, llena de nudos. Y entonces cambió. No hubo humo, ni luces mágicas, ni esas mamadas de las películas. Fue físico, fue asqueroso. Escuché los huesos tronar. Crack, crack, shlack. Como cuando rompes ramas secas. El cuerpo se contorsionó hacia adelante. Los brazos largos se engrosaron de golpe. El torso se infló. El pelo brotó de la piel en segundos, como una mancha negra que se lo comía. La cabeza se estiró hacia adelante con un sonido húmedo, como de carne desgarrándose. En menos de 5 segundos ya no había un hombre deforme ahí. Había una bestia. Parecía un perro, pero del tamaño de un burro. Negro, hirsuto. No tenía cola. Las patas traseras eran más cortas que las delanteras, lo que le daba un aspecto de hiena, pero mucho más masiva. La cosa giró la cabeza hacia mi casita. Te lo juro por mi vida que me vio. A través de la grieta de la madera, a 50 metros, sentí que esos ojos amarillos me atravesaban. No eran ojos de animal. Los animales tienen mirada limpia, instintiva. Esta cosa tenía mirada de gente. De gente mala. De gente vieja que sabe cosas que tú no. Me quedé paralizado. Ni respiraba. Sentía que el corazón me iba a reventar el pecho. La cosa soltó un bufido, como de burla, y se dio la vuelta. Empezó a trotar hacia el corral de la barranca. No hacía ruido al pisar. Me tiré al piso del cuarto, abajo de la ventana. Me tapé la cabeza con la cobija como un niño chiquito. Temblaba tanto que los dientes me castañeaban. Al rato escuché el relincho del caballo. Fue un grito horrible, de pánico puro, y luego el silencio. No dormí nada. Cuando salió el sol ya tenía mi mochila hecha. Salí del cuarto. Don Efrén estaba en el porche, tomando café. Se veía más tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me vio con la mochila. No me preguntó nada. No se sorprendió. Sacó un fajo de billetes de la bolsa de su camisa y lo puso en la mesa. «Que te vaya bien, Beto», dijo sin mirarme. «Agarra camino antes de que se haga tarde. El de la combi pasa a las 8 en el cruce». Agarré el dinero, ni lo conté. «Gracias, patrón». «Y Beto...» Me detuvo cuando ya iba para la puerta de la cerca. «Tú no viste nada. Lo que crees que viste fue el sueño. El mezcal pega duro». «Sí, patrón, fue el mezcal». Caminé los 10 kilómetros hasta el cruce casi corriendo. Sentía que algo venía detrás de mí entre los matorrales. Cada vez que se movía una rama, brincaba. Cuando me subí a la combi y vi gente normal con sus celulares y sus bolsas del mandado, casi me pongo a llorar. De eso ya pasaron 5 años. He trabajado en otros lados, en bodegas, de velador en la ciudad, de chofer, pero al campo no vuelvo. Yo en ese tiempo, hace como, ¿qué será? Ponle unos 8 o 9 años. Andaba chambeando fuerte en la zona de Tepeaca y toda esa parte de la carretera federal que va para Tecamachalco. Yo me dedico a la reparación de línea blanca, ya sabes, lavadoras, refris, estufas, lo que caiga. Y pues mi ruta siempre era esa, agarrar la camioneta, una Nissan Estaquitas que ya traía la suspensión dada al catre, y darle por todos esos pueblos polvorientos donde la gente prefiere arreglar la cháchara vieja que comprar nueva, porque la neta no alcanza. El caso es que mi tía, la hermana mayor de mi mamá, vivía en un pueblo metido. No te voy a decir el nombre exacto porque ahí sigue la gente, y no quiero que luego vayan a estar molestando, pero haz de cuenta que te desvías antes de llegar a Acatzingo, por unos caminos de terracería que cuando llueve se ponen que es un jabón el lodo. Ahí tenía su casa mi tía Chelo. Consuelo, pues, pero todo el mundo le decía Chelo. Yo pasaba seguido, no tanto por cariño, sino porque la tía cocinaba re bien, y siempre que pasaba me decía, «Pásale, mijo»,
hay arroz, hay mole. Y puso uno que anda en la calle todo el día mal comiendo tortas tiesas, pues no le vas a decir que no a un plato caliente. La casa de la tía Chelo no tenía nada de raro, así a simple vista. Era de esas casas de autoconstrucción, de bloc gris sin aplanar en la parte de arriba, con las varillas salidas esperando un segundo piso que nunca se hizo. Abajo sí tenía su aplanado, y estaba pintada de un color melón medio despintado por el sol. Tenía un patio grande de tierra donde andaban las gallinas y un par de perros flacos que nomás ladraban por compromiso. Entrabas y olía a lo de siempre, a leña quemada, a suavitel y a veces, cuando estaba hirviendo sus cosas, a hierba, pero hierba de campo, como ruda o epazote. Yo sabía, porque en la familia se decían cosas, pero en voz baja, que la tía Chelo ayudaba a la gente. Mi mamá siempre me decía: tú ve, comes y te vas. No te quedes a dormir y no andes husmeando en los cuartos del fondo. Y yo, pues X, ¿no? Pensaba que eran chismes de señoras. Hasta que empecé a notar la clientela. Como yo llegaba a veces a media tarde, tipo 3 o 4, me tocaba ver quién entraba. Casi puras mujeres. Y fíjate, no eran mujeres así como de dinero ni nada extravagante. Eran señoras normales, del mismo pueblo o de los ranchos vecinos. Llegaban con la cabeza gacha, como con pena. Algunas traían los ojos hinchados de llorar. Entraban por el portón de lámina que rechinaba re feo. Una vez se lo quise engrasar y la tía no me dejó. Dijo que así sabía quién llegaba, y se pasaban directo a la cocina. La tía Chelo no era de esas brujas de película que se ríen o tienen gatos negros. Era una señora gorda, chaparrita, con el pelo siempre agarrado en un chongo y un delantal de cuadritos. Se sentaba en su mesa de madera, con el hule ese de frutas que tienen todas las tías, y escuchaba. Eso era lo que hacía, escuchar. Las mujeres se soltaban llorando, que si el marido andaba de cabrón con otra, que si el novio se fue al norte y ya no manda dinero, que si el hombre las trataba mal pero no querían que se fuera. Lo típico, desgraciadamente. Problemas de amor, o de desamor más bien. Yo me hacía el loco arreglando alguna cosa en el patio, o comiendo en la esquina de la mesa, y escuchaba. La tía nunca les decía: te voy a cobrar 5,000 pesos, ni nada de eso. De hecho, a veces ni les cobraba dinero. Si le dejaban un billete de 50 o 100 pesos, ella lo echaba a la bolsa del mandil sin verlo. Pero lo que sí pedía, y eso fue lo que me empezó a dar mala espina, era la prenda. Si quieres que se quede, mijita, necesito algo suyo, les decía con una voz bien tranquila, mientras limpiaba frijoles. Pero algo que haya tocado su cuerpo. Una camiseta sudada, un calcetín, o mejor, si puedes, tráeme pelo o uñas. Y las mujeres, desesperadas, asentían. A la semana siguiente volvían. Yo las veía llegar con bolsitas de plástico, de esas del mercado, bien amarradas. Adentro traían las cochinadas esas, ropa sucia, mechones de pelo que sacaban de los cepillos, o quién sabe de dónde. La tía agarraba la bolsa, la olía, te lo juro, metía la nariz en la bolsa y daba una inhalada profunda, y luego se iba al cuarto del fondo. Ese cuarto siempre estaba cerrado. Una vez, de puro curioso, intenté asomarme por la ventana que daba al patio trasero, pero tenía una cortina gruesa, como de cobija vieja, y no se veía nada. Solo se oía a veces que la tía hablaba, pero no como rezando, sino como si estuviera regañando a alguien, o negociando. Mi prima Toña, la hija de la tía Chelo, era otra onda. Antonia tendría mi edad, unos 28 o 30 en ese entonces. Ella odiaba todo eso. Se la pasaba encerrada en su cuarto escuchando música o viendo la tele. Me acuerdo que una vez que estábamos en el patio tomando una coca me dijo: «Ya me tienen harta estas viejas lloronas. No sé mi mamá para qué las recibe, ni que fuéramos la beneficencia». «Pues es su chamba, ¿no?», le dije yo. «Chamba mis calzones. Eso no es chamba, primo. Eso es otra cosa. Mi mamá se desgasta mucho. Fíjate cómo termina. ¿Y sí?». Después de atender a 2 o 3 señoras, la tía Chelo salía del cuarto del fondo, ojerosa, pálida, caminando despacito, como si hubiera cargado bultos de cemento. Se sentaba y se quedaba dormida en la silla. Pasaron los años y la rutina era esa. Yo pasaba, arreglaba alguna lavadora por la zona,
Llegaba a comer, veía el desfile de mujeres tristes y me iba. Pero un invierno, la tía se enfermó. No fue cosa de brujería ni nada. Fue la diabetes que nunca se cuidó. Se le complicó una herida en el pie, le dio gangrena y en cuestión de semanas se nos fue. El velorio fue ahí mismo en la casa. Estuvo pesado. Y no pesado de tristeza, sino pesado de ambiente. Se sentía un calor sofocante aunque era diciembre y hacía un frío del carajo afuera. Las velas se consumían de volada. En serio, poníamos veladoras y a la hora ya estaban en el pabilo. Y la gente, no mames, la cantidad de gente que fue. Pero no iban a rezar el rosario normal. Iban muchas de esas mujeres que ella había atendido. Se quedaban paradas junto al ataúd, tocaban la caja de madera y murmuraban cosas. No descanse en paz, sino cosas como no me dejes sola ahora o todavía no terminamos. Me dio un asco y un miedo que no te explico. Toña estaba destrozada. Ella sí quería a su mamá, a pesar de todo. Se quedó sola en esa casa grande y fría. Yo le dije, vente a Puebla unos días, prima, pa' que te despejes. No puedo, me dijo, mirando hacia el pasillo del cuarto del fondo. No puedo dejar la casa sola. Hay cosas que cuidar. Total que se quedó. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. Yo dejé de ir tan seguido porque cambié de ruta. Me mandaron más para el lado de San Martín. Pero a los 6 meses me tocó volver por Tepeaca y pasé a saludar. Cuando llegué, vi 2 coches estacionados afuera. Coches que no eran del pueblo, un Jetta y una camioneta cerrada. Toqué el claxon y salió Toña a abrirme. Casi me voy de espaldas. Toña, que siempre andaba de jeans apretados, pintada, con el pelo planchado, traía puesto un vestido de esos de señora, tipo bata, y el pelo agarrado igualito que mi tía Chelo. Había subido de peso, pero no de gorda sana, sino como hinchada. «¿Qué onda, primo? Pásale», me dijo. Pero su voz sonaba rasposa, como si hubiera gritado mucho o fumado 3 cajetillas. Entré y la casa estaba igual, pero más oscura. Había tapado algunas ventanas con cartones. En la cocina había 2 mujeres sentadas, esperando. «Espérame tantito, atiendo a estas señoras y ahorita te sirvo de comer», me dijo Toña. Me quedé helado. «¿Tú? ¿A poco tú le sabes a eso?», le pregunté en voz baja para que no oyeran las clientas. Toña me miró y te juro que por un segundo no vi sus ojos, vi los de mi tía Chelo. Una mirada cansada, vieja. Alguien tiene que hacerlo. Ellas vienen buscando... Y pus, la casa pide. No entendí qué quiso decir con la casa pide, pero me senté a esperar. Vi lo mismo de siempre. El llanto, la confesión y luego la entrega de la prenda. Una de las mujeres sacó una camisa de hombre, de esas de vestir, azulita. «Es que se va a ir con la otra, con la de la oficina», decía la mujer llorando. «Y yo no puedo permitirlo, Toña. Tenemos los niños». «Dámelo», dijo Toña. Agarró la camisa y lo hizo. Lo mismo que su mamá. La olió. Cerró los ojos y aspiró profundo, como si estuviera oliendo un perfume carísimo, pero con una avidez que me dio repulsión. Luego se levantó y se fue al cuarto del fondo. Cuando regresó, las mujeres se fueron más tranquilas. Toña se sentó conmigo y le serví un vaso de agua porque le temblaban las manos. «Toña, neta, ¿qué pedo? ¿Tú odiabas esto?», le dije. Ella se frotó la cara. «Es que no paran de venir, primo. Cuando se murió mi mamá, pensé que se acababa el negocio. Pero empezaron a tocar la puerta en la madrugada. Venían y me decían, tu mamá dejó algo pendiente, o ella prometió que esto iba a durar. Intenté correrlas. Te lo juro por Diosito Santo que intenté correrlas. Pero... ¿Pero qué?» Pero entonces empezaron los ruidos. Toña se arremangó la bata. En los brazos, a la altura de los antebrazos, tenía rasguños. No rasguños de gato, sino marcas rojas, largas, como de uñas humanas. Me despierto así. Si no las atiendo, si no agarro las prendas y hago lo que mi mamá hacía, la casa no me deja dormir. Se oyen golpes en las paredes. Se caen los trastes. Y siento que me jalan los pies. Yo traté de buscarle la lógica. Güey, son los nervios. Estás sola aquí. El duelo, la sugestión. Vente conmigo, vámonos ahorita. No, me cortó seco. Ya lo intenté. Una vez me fui a quedar a un hotel en Puebla. Y fue peor. Lo que sea que vivía en el cuarto del fondo,
Se vino conmigo, o ya está en mí. No sé. Ese día me quedé un rato más porque me dio pendiente dejarla así. Y noté los detalles. Los espejos. En la sala había un espejo grande con marco dorado. Estaba tapado con una sábana vieja. En el baño, el espejito del botiquín estaba pintado con cal o algo blanco para que no reflejara. ¿Y eso? Le señalé el espejo de la sala. No te asomes, me dijo bien seria. De noche no te asomes. Se ven cosas atrás de uno, sombras que no son tuyas. Salí de ahí con un mal sabor de boca y el estómago revuelto. Pero lo más cabrón vino después. Como a los 3 meses, andaba yo en una talachería por Acatzingo, arreglando una llanta de la camioneta, y se para un coche al lado. Era una señora, se veía bien vestida, pero traía una cara de espanto que no podía con ella. La reconocí. Era una de las que había estado en casa de Toña la última vez, la de la camisa azul. Me le quedé viendo y ella también me reconoció. Usted es el primo de la señora Antonia, ¿verdad?, me preguntó casi temblando. Sí, oiga, ¿cómo le va? La mujer se soltó a llorar ahí en medio de la carretera. Dígale que pare. Por favor, dígale que ya no quiero nada. Que se vaya el hombre, que se largue con la otra si quiere, pero que ya me deje en paz esto. ¿De qué habla?, le pregunté haciéndome el que no sabía, aunque sentía un frío en la nuca. El trabajo funcionó, me dijo, limpiándose los mocos. Mi marido no se fue. De hecho, se volvió obsesivo. No me deja salir ni a la esquina. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que pasa en la noche. La mujer se acercó a mí y me agarró del brazo. Tenía las uñas clavadas en mi carne. En la noche, oigo que rasguñan debajo de la cama. Y cuando se duerme mi marido, siento que alguien se acuesta en medio de los dos. Siento una respiración fría, que huele a tierra mojada, aquí en mi oreja. Y tengo pesadillas. Sueño con animales, con perros negros que no tienen cara, que me muerden las piernas. Y cuando despierto, se levantó un poco la falda, nomás tantito arriba de la rodilla. Tenía moretones negros, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza bruta. Fui a ver a Toña, siguió la mujer. Fui a pedirle que deshiciera el trabajo. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué? Se rió. Se rió con una voz que no era la suya y me dijo: lo que se acepta una vez, no se devuelve. Ya diste la prenda, ya es parte de la colección. Me quedé helado. La señora se subió a su coche y se fue. Y yo me quedé ahí con la llanta a medio poner. Decidí ir a ver a Toña una última vez. Tenía que sacarla de ahí o por lo menos entender qué carajos estaba pasando. Llegué ya tarde, ya estaba oscureciendo. El pueblo estaba callado. Solo se oían los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. La casa de Toña estaba a oscuras. Solo se veía una luz amarilla, débil, que salía del cuarto del fondo. El portón estaba abierto. Entré caminando despacio. ¡Toña!, grité. Nadie contestó. El olor era insoportable. Ya no olía a frijoles ni a suavitel. Olía a humedad, a encierro y a algo dulce, como flores podridas, como agua de florero que no has cambiado en 2 semanas. Caminé hacia el cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. Empujé un poquito. Ahí estaba Toña. Estaba sentada en el suelo, en medio del cuarto. No había muebles, solo repisas. Cientos de repisas de madera rústica pegadas a las paredes. Y en las repisas, frascos. Frascos de mayonesa, de mermelada, de café, todos llenos de cosas. Pedazos de tela, mechones de pelo, fotos amarradas con hilo rojo, uñas, dientes. Toña estaba de espaldas a mí, meciéndose. «Prima», le dije quedito. Ella dejó de mecerse. Giró la cabeza despacio. No te voy a decir que tenía los ojos rojos ni que le salió espuma por la boca, porque eso son mentiras. Se veía normal, pero vacía. Como si Toña, la prima con la que yo me echaba las cocas, ya no estuviera ahí adentro. «¿Qué haces aquí?», me preguntó. Su voz era plana. «Vente, vámonos. Esta madre te está consumiendo. Mira nomás cómo tienes la casa». Ella sonrió, pero solo con la boca. Los ojos seguían muertos. «No puedo irme. Ellas me necesitan. Y ellos», señaló los frascos, «ellos necesitan comer». «¿Quiénes?». «Los que ayudan». El pacto no era con mi mamá, primo. Mi mamá solo era la encargada. Cuando ella murió, la deuda pasó a mí. Es de sangre. Se levantó. Caminaba raro, arrastrando un pie.
¿Sabes qué pasa con las prendas?, me susurró acercándose. Yo di un paso atrás. No es para amarrar al hombre. Eso es lo que ellas creen. La prenda es para abrir la puerta. Ellas nos dan una llave de su casa, de su vida. Nos dejan entrar. Y una vez que entras, ya no sales. En ese momento, oí un ruido en la esquina del cuarto, donde no llegaba la luz. Era como un siseo o como tela arrastrándose. Vi algo moverse, una sombra, pero más densa que la oscuridad. No tenía forma humana. Era como un bulto que se reacomodaba. «Vete», dijo Toña, y por un segundo su voz sonó como la de antes, llena de miedo. «Vete y no vuelvas, güey. Si te quedas más tiempo, te van a pedir algo a ti también. Y tú no quieres pagar». Salí corriendo. Me vale madre si me vi cobarde. Me subí a las taquitas, la arranqué y le pisé a fondo hasta llegar a la carretera federal. No paré hasta llegar a mi casa en Puebla. Me tardé como 2 horas en dejar de temblar. De eso ya pasaron años. No he vuelto. A veces, cuando paso por la autopista y veo la desviación hacia ese pueblo, siento un escalofrío. Me han contado cosas. Dicen que la casa de la bruja sigue ahí, que ahora está pintada de otro color, pero que siempre hay coches afuera, que la hija es más efectiva que la madre, que resuelve cualquier problema de amor en 3 días. Pero también he oído otras cosas en las cantinas o en los talleres mecánicos. Hombres que cuentan que sus mujeres cambiaron, que consiguieron lo que querían, que el marido volviera, pero que ahora viven con miedo, que en sus casas se oyen ruidos, que los niños lloran sin razón, y que ellas siempre, siempre, traen manga larga o cuello alto para tapar los moretones y los rasguños que les aparecen mientras duermen. Yo lo único que sé es que mi prima Toña ya no existe. Lo que vive en esa casa es otra cosa que usa su piel. Y lo más cabrón es pensar en todas esas prendas, en esos frascos, pedacitos de gente guardados en un cuarto oscuro, sirviendo de ancla para que algo que no es de aquí, pueda entrar a sus casas. Por eso cuando veo a alguien sufriendo por amor, que dice que haría lo que fuera para que la quieran, mejor me callo la boca. O les digo, déjalo ir, compa. Es mejor llorar un mes que vivir con algo respirándote en la nuca toda la vida. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Y el negocio de la esperanza, ese nunca quiebra. Yo no nací ahí. Yo nací en la capital, pero por broncas de mis jefes. Ya sabes, lo de siempre, falta de lana. Mi papá que se fue al norte y mi mamá que tenía que doblar turno en la maquila. Me mandaron con mis abuelos cuando apenas iba entrando a la secundaria. El rancho no tenía nombre, o si tenía, nadie lo usaba. Quedaba pasando Jiménez, tirándole hacia el Bolsón, una tierra seca, quebradiza, donde el sol no calienta, más bien muerde. No había señal de celular. La luz iba y venía con el viento y el agua la sacábamos de un pozo que rechinaba como si estuviera llorando cada vez que prendíamos la bomba. Mi abuelo, don Lucio, no era hombre de hablar mucho. Era un tipo seco, como la tierra de ahí. Tenía las manos tan callosas que podía agarrar las brasas del fogón para acomodarlas y ni gestos hacía. Yo le tenía un respeto que rayaba en el miedo, pero no porque fuera malo, sino porque tenía esa mirada de quien ha visto cosas que uno ni se imagina y ha decidido que es mejor callárselas. La rutina era pesada. Levantarse a las 4, ordeñar las 3 vacas flacas que teníamos, revisar las cercas, quitar la hierba mala, pelear con el motor de la Cheyenne del 92 que siempre tosía humo negro. Yo odiaba ese lugar al principio. Me sentía atrapado. Odiaba el olor a estiércol. Odiaba el polvo que se te metía hasta en las pestañas. Odiaba no tener con quién hablar. Pero te acostumbras. Te juro que te acostumbras al ritmo. Lo único que me sacaba de onda eran los perros. Teníamos como 5 o 6. Ya ni me acuerdo bien del número, porque en los ranchos los perros no son mascotas, son herramientas. Son alarmas con patas. Eran mestizos, corrientes, de esos color pardo o negro, llenos de cicatrices de pelear con coyotes o tejones. Dormían afuera, obvio, hechos bolas cerca de la puerta o abajo de la troca si llovía. Eran bravos.
Si llegaba alguien desconocido, se le iban encima ladrando como demonios hasta que mi abuelo chiflaba y se calmaban. Pero había noches que la cosa cambiaba. Y ahí es donde empieza lo raro, lo que te quiero contar, pero sin meterle crema a los tacos, así tal cual pasó. Había noches en las que los perros empezaban a ladrar, pero no con ese ladrido de ataque de aquí hay alguien ajeno. No, era un ladrido. ¿Cómo te explico? Era un ladrido chillón, desesperado, y luego, de golpe, silencio. Pero un silencio pesado, y luego se oían gemidos, como cuando a un perro le pegas y se va llorando, pero esto era constante. Yo, la primera vez que lo oí, me quise asomar por la ventana. Mi abuelo estaba en la cocina, limpiando un rifle viejo calibre .22 que usaba para las liebres. Ni siquiera levantó la vista. «Ni te asomes, mijo», me dijo, con la voz rasposa por el cigarro. «¿Son coyotes, apá?», le pregunté. Yo le decía, apá a mi abuelo. «No, coyotes no son. Los coyotes no callan a los perros así». «¿Entonces qué es?». El viejo dejó el trapo lleno de aceite en la mesa. Se acomodó el sombrero, porque hasta dentro de la casa usaba sombrero, y me miró fijo. «Hay cosas en el monte que buscan ver qué agarran. Déjalos. Si no te metes, no se meten». Esa fue la primera lección. Pero con el tiempo, uno se vuelve curioso, o estúpido. Pasaron los meses y yo notaba un patrón. Siempre era en luna nueva, o cuando estaba muy nublado. Los perros se ponían inquietos desde la tarde, daban vueltas, rascaban la tierra nerviosos. Y en la noche, el escándalo y luego el silencio raro. Una tarde, mientras arreglábamos un poste de la cerca que se había caído porque una vaca se recargó, le pregunté directo. «Oiga, apá, el otro día escuché que los del pueblo decían que por acá baja el nahual». Mi abuelo escupió el tabaco al suelo. Se detuvo en seco con el martillo en la mano. «No digas pendejadas», me soltó enojado. «Esas son historias de viejas argüenderas para asustar borrachos. Pues dicen que ven animales que no son animales». Él suspiró, se recargó en el poste y se limpió el sudor de la frente. Miró hacia el horizonte, donde el cerro se veía morado por el atardecer. «Mira, amijo, no uses esa palabra. Las palabras llaman. Aquí no hay nahuales, lo que hay...». Dudó un momento, como buscando cómo explicarlo sin asustarme, o quizás sin asustarse él. «Lo que hay es gente que sabe cambiar. Hay gente que no es gente cuando quiere. Tienen mañas viejas. ¿Brujos? Gente. Solo gente. Pero gente mala, gente que tiene envidia o hambre o nomás ganas de joder. Y a veces, para hacer sus fregaderas, se visten de otra cosa. O se vuelven otra cosa. No sé. Y no quiero saber». Me dijo que en el rancho, años atrás, antes de que yo naciera, había un hombre que trabajaba de peón en un rancho vecino. Un tipo solitario, que no comía con los demás. Decían que a ese hombre le gustaba andar con los perros. No que los cuidara, sino que andaba con ellos. Se sentaba en la tierra y los perros se le acercaban, pero no moviendo la cola, sino sumisos, con la cabeza baja. Y que en las noches a veces faltaban gallinas o chivos, y encontraban huellas que parecían de perro, pero muy grandes, o con los dedos muy largos. «¿Y qué pasó con él?», pregunté. «Se fue, o lo fueron, no sé. Pero a veces algo vuelve a pasar por aquí». Lo raro era eso, los perros no atacaban a esa cosa. Mi abuelo decía que cuando algo caminaba entre ellos, los perros lo reconocían como algo superior, o algo a lo que no se le ladra. «Lo huelen», decía. «Huelen que no es perro, pero tampoco es cristiano, y se confunden, por eso lloran». Pasó el tiempo. Yo terminé la secundaria y me regresé a la ciudad para la prepa. La vida me llevó por otro lado. Antros, novias, la escuela, el ruido. Se me olvidó el rancho, la neta. Iba poco, solo en vacaciones de diciembre o Semana Santa, y cada vez me aburría más. Ya me sentía muy citadino, muy chingón, con mi celular y mis tenis de marca, viendo a mi abuelo como un viejito anticuado con sus supersticiones. Hasta que cumplí los 17. Ese verano me peleé fuerte con mi mamá y, de castigo, o para que se me bajara lo rebelde, me mandó 2 semanas al rancho a ayudar a tu abuelo y a que te dé el sol.
Llegué de malas, arrastrando la maleta, con el calor a 40 grados. Mi abuelo estaba más viejo, más encorvado, pero igual de duro. La tercera noche, el calor no dejaba dormir. No había aire acondicionado. Solo un abanico viejo que aventaba aire caliente. Me salí al porche a fumarme un cigarro a escondidas. Eran como las 2 de la mañana. La luna estaba en un cuarto menguante, apenas alumbraba, pero el cielo estaba tan limpio que las estrellas daban algo de luz. Estaba yo ahí, sentado en la mecedora, viendo el celular aunque no tenía señal, nomás revisando fotos viejas, cuando me di cuenta de que todo estaba demasiado callado. Los grillos, que siempre aturden, se habían callado de golpe. Y los perros no estaban ladrando. Me levanté, caminé hacia la orilla del porche. Los perros estaban ahí, cerca del corral de las vacas. Eran 5. Estaban parados, tiesos, mirando hacia el camino de tierra que pasaba frente al rancho, el que divide nuestra propiedad de la del vecino, Don Evaristo. No ladraban. Estaban con la cola entre las patas, el pelo del lomo erizado, pero no hacían ruido. Miré hacia donde miraban ellos. La cerca de alambre de púas estaba a unos 50 metros de la casa, y ahí, parado justo al lado de un poste de mezquite, había algo. Al principio pensé que era un becerro que se había salido. Se veía bultoso, grande, pero luego vi que estaba sentado sobre sus cuartos traseros. Era un perro. Pero no mames, no podía ser un perro. Era enorme. Te lo juro por mi vida. Sentado, le llegaba casi a la mitad del poste. El pelo se le veía hirsuto, revuelto, sucio. Pero lo que me heló la sangre fue la postura. Estaba demasiado recto. Los perros se sientan y se encorvan un poco. Este no. Tenía la espalda recta, los hombros anchos, como si fuera un hombre con un abrigo de piel mal puesto. Me quedé paralizado, con el cigarro quemándome los dedos. La cosa esa estaba de perfil, mirando hacia el monte de enfrente, y de repente giró la cabeza. No giró el cuerpo, solo el cuello. Giró la cabeza hacia mí. A esa distancia, con la poca luz, no debí haberle visto los ojos. Pero sentí que me vio. Sentí un peso en el pecho, una presión física. No vi ojos rojos brillantes como en las películas. Eso es mentira. Vi unos ojos que reflejaban la luz de las estrellas, pero eran fijos, inteligentes, demasiado atentos. No era la mirada de un animal que busca comida. Era la mirada de alguien que te está reconociendo. El miedo no fue gritar. El miedo fue que se me secó la boca y las piernas se me hicieron de trapo. Quise entrar a la casa, gritarle a mi abuelo, buscar el rifle, algo, pero no podía moverme. Y luego pasó lo que hasta la fecha no me puedo explicar y que me hace despertar sudando. Parpadeé. Fue un instante. Un pinche parpadeo porque el humo del cigarro me entró al ojo. Cuando abrí los ojos, la cosa ya no estaba en la cerca. Estaba cruzando la carretera, pero no estaba corriendo. Estaba parado del otro lado. Habían pasado, ¿qué te gusta? ¿Medio segundo? La carretera tiene como 6 metros de ancho más la cuneta. Para llegar de la cerca al otro lado, tendría que haber saltado o corrido a una velocidad imposible, y no se oyó nada, ni un golpe de patas en la tierra, ni el crujir de la grava. Nada. Simplemente apareció allá. Y ahí, bajo la luz debilucha de las estrellas, se levantó. Se levantó en 2 patas, no como los perros de circo que caminan torpes. Se irguió lento, seguro, y se quedó ahí, una silueta oscura, alta, encorvada, mirando hacia la casa de don Evaristo, que quedaba como a 1 kilómetro de ahí. Luego, se dejó caer en 4 patas otra vez, pero con un movimiento fluido, líquido, y se metió entre los matorrales. Desapareció. Los perros de mi abuelo, en ese momento, empezaron a aullar. Un aullido bajito, triste, culero. Yo me metí a la casa corriendo. Cerré la puerta con tranca, como si eso sirviera de algo. Y me fui a mi cuarto. Me tapé con la sábana hasta la cabeza, sudando frío, temblando como un niño chiquito. No dormí nada. Escuchaba cada ruido, cada crujido de la madera. A la mañana siguiente, mi abuelo estaba en la cocina tomando café como si nada. Yo salí con unas ojeras tremendas. ¿Dormiste mal?, me preguntó sin mirarme. Apá, anoche vi algo. Él se detuvo con la taza en la boca. Me miró de reojo.
¿Qué viste? Le conté. Le conté del perro gigante, de cómo me miró, de cómo apareció cruzando la carretera y de cómo se paró en dos patas. Mientras le contaba, yo esperaba que se burlara, que me dijera que estaba loco o que había fumado alguna cochinada. Pero mi abuelo se puso muy serio. Se quitó el sombrero y lo puso en la mesa. ¿Hacia dónde se fue?, preguntó. Hacia los terrenos de don Evaristo. Mi abuelo suspiró largo, un suspiro cansado. Súbete a la troca, vamos a ir a ver a Evaristo. ¿Por qué? ¿Vamos a decirle? No, vamos a ver si amaneció. No entendía a qué se refería, pero me subí. El camino a casa del vecino fue en silencio. Mi abuelo iba manejando despacio, mirando las huellas en el camino de tierra. Yo iba buscando marcas, pero el suelo estaba tan seco y duro que no se veía nada claro, solo polvo revuelto. Llegamos al rancho de don Evaristo. Los perros de él no salieron a recibirnos. Eso ya era mala señal. Nos bajamos. La puerta de la casa estaba entreabierta. ¡Evaristo!, gritó mi abuelo. Nadie contestó. Entramos. La casa estaba oscura. Olía a encierro y a algo más. Olía a hierbas, a alcohol y a sudor agrio, como a enfermedad. En el catre, al fondo del cuarto, estaba don Evaristo. Estaba tapado con 3 cobijas a pesar del calorón que ya estaba haciendo. Temblaba. Mi abuelo se acercó y le puso la mano en la frente. «Está ardiendo», dijo. Evaristo abrió los ojos. Los tenía inyectados en sangre, vidriosos. Nos miró sin reconocernos al principio. Luego, agarró la mano de mi abuelo. «Lucio», dijo con un hilo de voz. Entró otra vez. «Cálmate, hombre, ya estamos aquí. ¿Qué te hizo?» Evaristo se destapó un poco. Llevaba unos calzones largos, viejos. Se los subió hasta la rodilla. Las piernas, no manches. Tenía las pantorrillas destrozadas. No eran mordidas, eran rasguños, pero rasguños profundos, largos, paralelos. Como si alguien hubiera agarrado un rastrillo de jardín y se lo hubiera pasado con fuerza. La carne estaba viva, morada, inflamada. «No ladraron, Lucio», lloraba Evaristo, un hombre de 60 años llorando de miedo. «Mis perros no ladraron. Nomás lo dejaron pasar. Se paró aquí, al pie de la cama. Me veía. Nomás me veía y se reía, pero no con la boca. Se reía con el resuello». Yo sentí ganas de vomitar. El olor de la infección ya se sentía. Mi abuelo lo tapó otra vez. «Vamos a llevarte al centro de salud en Camargo, ahorita». Cargamos a don Evaristo a la troca. Pesaba como un muerto. En el camino, él iba delirando, hablando de que el que cambia quería su tierra, que quería el agua. Lo dejamos con los doctores. Dijeron que era una infección severa, que parecía ataque de animal salvaje. Tal vez un gato montés, dijeron. Mi abuelo no los corrigió, solo asentía. Cuando salimos del hospital, ya era tarde. Nos sentamos en una banqueta a comernos unos burritos porque no habíamos desayunado. Yo estaba en shock todavía. Veía a la gente pasar, los coches, la normalidad, y sentía que yo estaba en otro mundo. «Abuelo», le dije, ¿era el mismo? ¿El hombre que trabajaba en el rancho hace años? Mi abuelo le dio una mordida a su burrito, masticó lento y tragó. «Ese hombre ya se murió hace mucho, mijo. Lo mataron en un pleito de cantina en Ojinaga». «Entonces, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué atacó a don Evaristo?» Mi abuelo se limpió la boca con el dorso de la mano. Me miró con esa mirada gris, impenetrable. «Te dije que hay gente que sabe cambiar. No dije que fuera uno solo. El conocimiento se pasa, o se roba, o a veces la tierra misma escupe estas cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué atacó a Evaristo y a nosotros no?» «Porque Evaristo le tiene miedo», dijo mi abuelo, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «El miedo tiene olor, mijo, y a esas cosas les gusta. Tú lo viste, te asustaste, pero no corriste, te aguantaste. Evaristo vive solo, vive pensando que le van a quitar lo suyo. Eso lo hace débil». Dijo que lo volvió a intentar. ¿Qué quería? Mi abuelo tiró el papel del burrito a un bote de basura. Se levantó y se ajustó el cinturón. Entrar. Quería entrar a ser persona otra vez. Pero ya no caben. Cuando pasas mucho tiempo siendo perro, se te olvida cómo ser cristiano. Y te da coraje. Y el coraje te hace hacer dagas. Nos regresamos al rancho. Esa noche,
Mi abuelo sacó el rifle y lo puso recargado en la pared, al lado de su cama. Puso una silla trabando la puerta. «Duérmete», me dijo. «Hoy no va a venir. Ya comió miedo». Yo no pude dormir bien esa noche, ni las que siguieron. Cada vez que ladraba un perro, me tensaba. Pero nunca volvió a pasar nada mientras yo estuve ahí. Don Evaristo se recuperó, pero quedó cojo. Vendió el rancho a los 2 meses y se fue a vivir con una hija a Chihuahua capital. Decía que no podía dormir con el silencio del campo. Yo dejé de ir al rancho cuando mi abuelo murió, 2 años después. Mis tíos vendieron todo. Era el 2014, más o menos, y yo andaba valiendo madre en la ciudad, sin chamba, con broncas de dinero, y mi tío Rogelio fue el único que me tiró un lazo. Me dijo: «Vente pa' acá, mijo, aquí siempre hay algo que hacer, aunque sea levantar cercas o echarle agua a las bestias». Y pues jalé. El rancho quedaba en una zona bien jodida entre los límites de Zacatecas y Durango. De esos lugares donde el sol pega como si te tuviera coraje. Donde la tierra es puro polvo suelto que se te mete hasta en las ideas. Cuando llegué, la cosa estaba triste. Pero triste de a de veras. No era nomás que no lloviera, es que se sentía una pesadez en el aire. Mi tío Rogelio siempre fue un hombre de trabajo, de esos de manos rasposas que no saben estar quietos. Pero lo vi acabado, flaco, con los ojos sumidos, todo el tiempo fumando esos cigarros delicados sin filtro que apestaban a leña quemada. Me acuerdo que la primera noche que cenamos, apenas probó los frijoles. Estaba ido. Me dijo que las vacas se le estaban muriendo, que la cosecha de frijol se había secado antes de dar vaina y que el banco ya le estaba respirando en la nuca para quitarle las tierras. Eran tierras de su papá, de mi abuelo, y eso era lo que más le dolía. El orgullo, pues. Las primeras semanas fueron una friega. Nos levantábamos a las 4, a tratar de sacar agua de un pozo que ya nomás escupía lodo. Vimos morir a 2 becerros en una semana. Se les inyectaba, se les cuidaba, y nada. Amanecían tiesos, con la lengua de fuera y los ojos llenos de moscas. Mi tío lloraba de coraje, le pegaba a la pared de la bodega, maldecía a Dios, al gobierno, a todo. Yo nomás me quedaba callado. ¿Qué le iba a decir? Échele ganas. No, pues no. Fue un martes cuando la cosa cambió. O bueno, cuando empezó todo el relajo este. Mi tío me dijo: «Súbete a la troca, vamos a ir a ver a un señor». Yo pensé que íbamos con el veterinario al pueblo o al banco a rogar por una prórroga. Pero no. Agarró la carretera vieja, la que va para la sierra, y le dio duro como 2 horas. No me decía nada. Iba con la mandíbula trabada. Yo prendí el radio para no ir en ese silencio incómodo, pero me lo apagó de un manotazo. «Necesito pensar», me dijo. Llegamos a un caserío que ni nombre ha de tener. 4 casas de adobe cayéndose, puros perros flacos ladrando. Se paró frente a una casa que tenía la puerta pintada de un azul chillante, ya medio descarapelado. Me dijo: «Espérame aquí, no te bajes. Pase lo que pase, no te bajes». Y se metió. Ahí me tienes, asoleándome en la camioneta, una Ford vieja que olía a aceite y tabaco. Pasó 1 hora, pasaron 2. Yo ya me estaba durmiendo, el calor era insoportable, sudaba la gota gorda. De repente, salió mi tío. Venía pálido, güey, pero pálido como si le hubieran sacado la sangre. Caminaba medio tieso. Se subió a la troca, no me volteó a ver. Prendió el motor y vámonos. «¿Todo bien, tío?», le pregunté. «Todo se va a arreglar», fue lo único que dijo. Tenía la voz rara, como rasposa, como si hubiera gritado mucho o tuviera mucha sed. En el camino de regreso, venía manejando despacito. Y fíjate lo que son las cosas, o la casualidad, o yo qué sé. Pero antes de llegar al rancho, el cielo se puso negro. Negro, negro. Y soltó un aguacero que parecía que se iba a caer el cielo. Llovió toda la noche. Al día siguiente, el pozo tenía agua. A la semana, el pasto empezó a reverdecer como si fuera magia. Las vacas que estaban enfermas se levantaron. Todo empezó a mejorar de golpe. Demasiado rápido, si me preguntas a mí.
La gente del pueblo decía que mi tío tenía un pacto, o que había encontrado oro. Puras habladurías de gente envidiosa, pensé yo al principio. Porque pues, cuando te va bien, a todos les molesta. Pero aquí viene lo que no cuadra, lo que me hizo irme de ahí tiempo después. Mi tío cambió. No era que se volviera malo ni grosero, era distante. Al principio eran cosas sutiles. Dejó de almorzar con nosotros. Antes, el almuerzo era sagrado, a las 10 de la mañana. Gorditas, café, huevo con chile. Él llegaba, se sentaba, platicaba. Empezó a decir que tenía mucho jale, que comía luego. Yo le llevaba la comida al potrero y a veces me la encontraba intacta horas después, llena de hormigas. Luego fue la luz, el sol. Él, que se pasaba todo el día bajo el rayo del sol sin sombrero a veces, empezó a esconderse. Se la pasaba en la bodega grande, donde guardaba la pastura. Decía que estaba arreglando maquinaria, pero yo entraba y lo veía sentado en lo oscuro, nomás ahí, quieto. Cuando entraba luz por el portón, se tapaba los ojos, como si le doliera. Se puso unas cortinas gruesas en su cuarto, de esas lonas negras de plástico. Yo le preguntaba a mi tía, que en paz descanse. La pobre nunca entendió qué pasaba, y ella me decía, es el estrés, mijo, tu tío ha sufrido mucho. Pero yo sabía que no era estrés, porque el estrés no te hace caminar así. Empezó a caminar, distinto. No sé cómo explicarte. Haz de cuenta que apoyaba mal los pies, como si le molestaran las botas, y dejó de usar botas. Andaba descalzo o con guaraches viejos, arrastrando los pies. Y en la noche, eso era lo peor. Yo dormía en un cuartito separado de la casa principal, pegado al corral. Las paredes eran delgadas. Empecé a escuchar que alguien salía de la casa grande a las 2, 3 de la mañana. Oía la puerta rechinar. Me asomaba por la ventanita, con cuidado, pensando que a lo mejor se metían a robar, porque ya ves cómo está la inseguridad. Pero era él. Salía caminando encorvado, se iba hacia el milpar. El maíz ya estaba alto, bien bonito, creció como nunca ese año. Mi tío se metía entre las cañas y se perdía. Una noche, la curiosidad me ganó. Dije, chingue su madre, voy a ver qué hace. Pensé que a lo mejor tenía alguna movida rara, o que estaba enfermo y no quería decirnos. Me puse las botas, agarré una lámpara pero no la prendí, y salí. La luna estaba clara, así que se veía más o menos bien. Escuché ruido cerca de la cerca perimetral, la que da pa'l monte. Me fui acercando despacito, tratando de no pisar ramas secas. Ahí lo vi, pero no era él. O sea, sí era, pero no mames. Estaba agachado, pero no como una persona se agacha. Estaba en 4 puntos, pero las rodillas se le veían raras, como dobladas al revés. O a lo mejor fue la sombra, no sé. Estaba quieto, mirando hacia afuera, hacia la oscuridad del monte. De repente, un coyote aulló cerquita. ¿Y mi tío? ¿O esa cosa? Le contestó. Pero no le contestó con un grito de hombre, ni chiflando. Hizo un sonido gutural, como un gruñido seco, profundo, que me hizo vibrar el pecho. El perro de la casa, el Balú, que era bravo como ninguno, estaba ahí a un lado de él. Y el perro estaba echado, con la cabeza baja, sumiso, temblando. Me dio un pánico que te juro que sentí que me orinaba. Me regresé corriendo a mi cuarto. Me encerré y le puse el pasador. No dormí nada. Al día siguiente, en el desayuno, mi tío no estaba. Mi tía me dijo, tu tío amaneció indispuesto, dice que le duele el estómago. Cuando lo vi en la tarde, traía la ropa sucia de tierra roja, y tenía rasguños en los brazos. Le pregunté, ¿qué le pasó, tío? Me miró. Sus ojos ya no eran cafés, se le veían amarillentos, inyectados de sangre, y la pupila, no quiero decir pendejadas, pero la pupila se le veía distinta. Me dijo, me caí en las zarzas arreglando la cerca. No estés chingando. Los vecinos empezaron a hablar. Don Chuy, el del rancho de junto, vino un día a pedir prestada una herramienta. Me agarró aparte y me dijo, oye muchacho, dile a tu tío que amarre a sus animales en la noche. ¿Cuáles animales, don Chuy?, le dije. Pues no sé qué traiga, pero anoche vi algo grande cruzando mi milpa.
Pensé que era una vaca que se había saltado. Le eché la luz y corrió. Pero corrió en dos patas, muchacho. Corrió hacia acá. Se me heló la sangre. Le dije que a lo mejor era un borracho o alguien queriendo robar. Don Chuy me miró serio y me dijo: yo conozco a la gente y conozco a los animales. Eso no era gente. La cosecha fue récord ese año. Sacamos lana como nunca. Mi tío pagó la deuda. Compró una camioneta nueva, que nunca manejaba, la usaba yo. Arregló el techo. Pero él cada vez era menos humano. Ya no hablaba. Se comunicaba con señas o gruñidos. La piel se le puso correosa, oscura, como curtida por un sol que ya no tomaba. Y olía a almizcle, a animal de monte, un olor penetrante que no se quitaba ni con jabón. Lo último que pasó, lo que me hizo irme, fue por los niños. Unos primos vinieron de visita un fin de semana. Eran chiquillos, de 6 y 8 años. Andaban jugando a las escondidas cerca del granero viejo. De repente, llegaron corriendo a la cocina, llorando, pálidos del susto. ¿Qué pasó?, les gritó mi tía. El más grande dijo: tía, hay un monstruo en el granero. Mi tía se rió nerviosa. Ay, chamacos, ha de ser un gato. No, tía, es un señor peludo. Está parado en las vigas de arriba. Nos estaba viendo. Tenía los ojos brillantes. Yo agarré el rifle. No dije nada. Fui al granero. Entré despacio. Estaba oscuro. Olía a ese almizcle fuerte, rancio. ¿Tío?, pregunté bajito. Escuché una respiración arriba, en las vigas donde se guarda la paja. Una respiración pesada, rasposa. Alcé la vista. Estaba ahí, agazapado en la oscuridad. Solo le vi el brillo de los ojos al reflejo de la poca luz que entraba. Me estaba mirando y no sentí miedo de que me fuera a atacar. Sentí tristeza, una tristeza infinita. Él estaba ahí, vigilando, cuidando lo suyo. Había pedido protección, ¿no? Había pedido que no le quitaran su tierra, que sus animales no murieran. Y se lo cumplieron. Pero el protector tenía que ser él. Él se había convertido en el perro guardián del rancho. Bajé el rifle. Ya vete a dormir, tío, le dije con la voz quebrada. La cosa esa hizo un sonido, como un suspiro largo, y se movió hacia atrás, perdiéndose en la sombra. Esa misma noche hice mi maleta. Le dije a mi tía que me había salido una oportunidad en el norte, en Tijuana, y que me tenía que ir ya. Ella lloró, me quiso dar dinero, comida. Yo solo quería largarme. Mientras salía en la madrugada, manejando mi carcacha, vi por el retrovisor. En el poste de la entrada, arriba, había una figura grande, agazapada, viéndome irse. No se movió, solo vigilaba. Han pasado años. Mi tía murió hace poco, de un infarto. Me dicen que el rancho sigue produciendo, que es el más próspero de la región. Yo tenía mi taller mecánico allá en el Estado de México, por Ecatepec, pero la cosa se puso fea con la maña. Empezaron a pedir cuota, y pues, uno con familia, con los morros chiquitos, no se la juega. Mi esposa, la Claudia, tiene parientes cerca de Iguala, un poco más adentro, tirándole para la sierra. Y pues nos dijeron que allá estaba tranquilo, que el pueblo estaba olvidado de Dios, pero que se vivía en paz. Vendí la herramienta. Malbaraté la camioneta que tenía y con lo que juntamos nos fuimos. Al principio llegamos a casa de mis suegros, pero ya sabe cómo es eso. El casado casa quiere. Y estar ahí amontonados con los cuñados y los sobrinos era un infierno. Yo buscaba algo barato. No quería lujos. No más un techo donde mis hijos no tuvieran que escuchar los ronquidos del tío borracho en la sala. Fue un compadre de mi suegro el que nos dijo de esa casa. Estaba en las afueras, ya pegada al monte. El camino era de terracería, pura piedra y polvo. De ese polvo rojo que se te mete hasta en las anginas y no se te quita ni bañándote 3 veces. Cuando la fuimos a ver, la neta, la casa estaba para llorar. Era de adobe, techos altos de teja pero ya con vigas podridas, y el patio era una selva. Tenía años sola. La hierba me llegaba a la cintura y había un guayabo viejo que parecía que se estaba comiendo una de las bardas. Pero el precio era de risa.
La dueña era una señora que ya vivía en el Gabacho, en Chicago, creo, y nomás quería deshacerse del problema para no pagar predial. Me la dejó en lo que cuesta un carro usado hoy en día. Yo le dije a Claudia: mira vieja, la estructura aguanta, le metemos mano, yo le sé a la albañilería un poco, mi papá fue maestro y con tiempo la dejamos bien. Ella no quería, decía que se sentía muy sola, que no había vecinos cerca, nomás una casa allá abajo como a 200 metros, donde vivía una viejita. Pero la necesidad es cabrona, la compramos. Los primeros 2 meses fueron pura chinga. Yo me levantaba a las 6, cuando apenas clarea, para ganarle al sol. Porque allá en tierra caliente el sol no calienta. Quema a lo pendejo. Empezamos limpiando adentro, sacando basura, ratas muertas, ropa vieja que habían dejado. Olía a humedad, a encierro, pero pues es normal en casa vieja. Lo pesado fue el patio. Yo quería nivelar el terreno de atrás para echar un piso firme y poner un techito de lámina, para que los niños jugaran ahí o para poner yo mis fierros y ver si hacía chambitas de mecánica. El suelo estaba duro como concreto. Es puro tepetate allá abajo. Tuve que rentar un rotomartillo porque a puro pico y pala no avanzaba ni madre. Fue un martes. Me acuerdo porque ese día mi esposa había ido al mercado a comprar pollo. Estaba yo dándole cerca de la barda del fondo, donde estaba el guayabo ese todo torcido. El rotomartillo se trabó. Pensé que había pegado con una piedra grande o una raíz del árbol. Saqué la barreta para hacer palanca y sacar la piedra. No era piedra. Al meter la barreta y jalar, la tierra se vino abajo y se vio algo de tela. Tela roja, pero no roja brillante, sino roja quemada, ya café por la tierra y el tiempo. Me dio curiosidad. Pensé que a lo mejor habían enterrado dinero. Ya ve que cuentan esas historias de los cristeros y de la revolución. Me puse a escarbar con la mano, con cuidado. Saqué un bulto. Pesaba. Estaba envuelto en esa tela que al tocarla se deshacía. Estaba podrida. Adentro había una caja de madera, de esas corrientes, como de fruta, pero chiquita. Y rodeando la caja había frascos. Frascos de vidrio, de esos de café o mayonesa, con las tapas oxidadas, sellados con cera o con algo negro que parecía chapopote. Abrí uno. La tapa tronó feo. El olor, hijo de su madre. No olía a muerto, olía como a amoníaco, mezclado con perfume barato y algo rancio. Adentro había líquido, ya espeso, color ámbar, y flotando, pelo, un chingo de pelo. Mechones largos, negros, otros cortitos, canosos. Y dientes. O huesos chiquitos, no sé si eran de pollo o de qué chingados, pero parecían muelas. Me dio un asco que casi guacareo ahí mismo. Pero seguí sacando. En la caja de madera había fotos. Estaban pegadas unas con otras por la humedad. Las despegué con cuidado. Eran fotos viejas, en blanco y negro, y otras a color, de esas ochenteras. Gente normal. Un señor con bigote, una muchacha vestida de novia, un niño en un columpio. Lo cabrón es que todas las fotos tenían los ojos rayados con pluma roja, o quemados con cigarro. Y atrás, con letra de esa cursiva antigua, nombres y fechas. Rogelio, para que regrese. Marta, para que se seque. Cosas así. Y lo último que saqué, que estaba hasta el fondo, fue lo que más mal rollo me dio. Era un muñeco. No un muñeco vudú de película, no. Era un muñeco hecho de trapos, pero trapos que se veía que eran pedazos de ropa usada. Tenía costuras toscas con hilo negro. Y estaba amarrado con un listón rojo, apretado, junto a un fémur. Un hueso de verdad, grande, como de perro, o humano, no sé. En ese momento llegó la Claudia. Me vio ahí hincado con todo ese cochinero. «¿Qué es eso, Beto?», me gritó desde el patio. «Pura basura, vieja. Brujería vieja de gente ignorante», le dije, haciéndome el valiente. Pero la neta sentía un frío en la espalda. Y eso que estábamos a 30 y tantos grados. Ella se puso pálida. Me dijo que no tocara eso, que eso era malo. Yo, por no asustarla más y porque la neta me sentía estúpido teniéndole miedo a unos frascos, agarré una bolsa negra de basura. Eché todo ahí, los frascos. Algunos se rompieron al caer, los trapos, las fotos, el hueso, todo.
Le eché gasolina ahí mismo en el hoyo para quemar los restos de líquido que quedaron en la tierra y la bolsa la llevé al monte, lejos, y le prendí fuego hasta que no quedó nada más que ceniza y vidrio derretido. Ya estuvo, pensé. Tapé el hoyo, eché cal, y al día siguiente colé el piso de cemento encima. Asunto arreglado. O eso creía. La primera semana después de eso todo estuvo normal. Terminamos de pintar, los niños, el Kevin y la Sophie ya dormían en su cuarto. Pero poco a poco, la casa cambió. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura. Primero fue el sonido. En la noche, allá en el campo, hay ruido. Grillos, perros ladrando lejos, el viento. Pero en la casa, cuando apagábamos la luz, se hacía un silencio. Pesado. Un silencio que zumbaba en los oídos. Como cuando se te tapa el oído en el avión, pero en todo el cuerpo. Yo me despertaba a las 3:30 de la mañana, sin sueño, con los ojos pelones, y sentía que tenía que ir al patio. Una urgencia, una sed de salir y mirar hacia donde estaba el guayabo, donde eché el piso. Me levantaba, iba a la ventana de la cocina y me quedaba mirando el cemento fresco a la luz de la luna. Y sentía que algo me miraba de vuelta desde la oscuridad del árbol. Luego fueron los olores. De repente, a mediodía, comiendo, nos llegaba un tufo a flores podridas. A nardos, ubica, esas flores de panteón. Pero viejas, duraba un minuto y se iba. Claudia me decía, ¿oliste eso? Yo le decía que seguro era algún animal muerto en el monte, para no paniquearla. Pero lo peor empezó con la Sophie. Mi niña tenía 5 años entonces. Ella jugaba mucho en el patio ahora que ya estaba plano. Un día la vi sentada en el piso de cemento, hablando sola. Normal, los niños tienen amigos imaginarios. Me acerqué para darle un jugo. ¿Con quién platicas, mija? Ella volteó, bien tranquila, y me señaló la esquina del muro, donde la sombra del guayabo caía más pesada. Con la señora enojada. Sentí un cubetazo de agua helada. ¿Cuál señora, mija? Aquí no hay nadie. La señora que busca sus cosas, papá. Dice que le duelen los pies de tanto estar parada. Dice que tú le tapaste su puerta. No le dije nada a Claudia. Agarré a la niña y la metí a la casa. No juegues más allá afuera, hay muchos alacranes, le inventé. Esa noche no pudimos dormir nadie. Se escuchaban pasos en el techo. Pero no pasos de gato o de tlacuache, que son rápidos. Eran pasos lentos. Pum, arrastra, pum, arrastra. Como alguien cojo o muy pesado caminando sobre las tejas. Daban vueltas y vueltas justo encima de nuestro cuarto. Yo salí con el machete y la lámpara, pensando que alguien se quería meter. Me subí por la escalera lateral. No había nada. Las tejas estaban intactas. Pero el aire allá arriba se sentía gélido. Y la lámpara, la pinche lámpara parpadeaba. Y era de pilas nuevas. A la semana siguiente la cosa se puso física. Claudia amaneció con moretones en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado fuerte. Yo amanecí con rasguños en la espalda, de esos finitos, como hechos con una aguja, y el insomnio ya era de todos. Los niños lloraban en la noche. Decían que los miraban desde el ropero. Ya no aguanté. Fui a ver a la vecina, la viejita que vivía abajo. Doña Chuy se llamaba. Una señora ya muy mayor, de esas de rancho, correosas, que siempre andan con su rebozo. Le llevé unos pan dulces de pretexto. Estuvimos platicando de cosas X, del calor, de las lluvias, y de repente le solté. Oiga, doña Chuy, ¿usted conoció a los que vivían en mi casa antes? La señora dejó de barrer. Se me quedó viendo con unos ojos negros profundos. ¿Ya encontraron el entierro, verdad, muchacho? Me quedé helado. ¿Cuál entierro, oiga? No te hagas. Esa casa era de la doña Jovita, una mujer difícil. Venía gente de todos lados, de Taxco, de Cuernavaca, hasta de la capital venían a verla. Ella hacía trabajos, amarres, pero de los malos, mijo, de los que se cobran con sangre. Doña Chuy se persignó y escupió al suelo. Esa mujer se murió sola ahí. Dicen que algo se la llevó, que le dio un infarto del susto. Cuando la encontraron, tenía la cara torcida de espanto. La familia vendió rápido y se fue, pero Jovita dejó cosas sembradas,
Ella decía que esa era su tierra y que ahí se quedaba para que nadie se fuera. Enterraba a sus clientes en frascos para atarlos a la tierra. Si tú sacaste eso, rompiste el sello, muchacho. Liberaste lo que ella tenía amarrado, y ahora ella anda buscando cómo amarrarlo otra vez. Regresé a la casa temblando. Le conté a Claudia. Decidimos irnos ese mismo fin de semana. Nos fuimos otra vez con mis suegros. Dejamos la casa cerrada. Pusimos el letrero de se vende, barata, casi regalada. Llegó un primer comprador, un señor que quería poner una bodega. Le di las llaves para que la fuera a ver. Yo no quería ni pararme ahí. Me las devolvió al día siguiente. Oiga, no, ahí pasa algo raro. ¿Por qué dice? Le pregunté haciéndome el loco. Entré y se cerraron las puertas solas. Y se oye murmullo, como gente rezando bajito en el patio. Y la neta, no se siente vacía la casa. Se siente como si hubiera una fiesta de gente enojada y uno no estuviera invitado. Quédese con su casa, amigo. 3 veces intentamos venderla. 3 veces nos dijeron lo mismo. La casa no se siente vacía. Hay alguien en el patio. Me jalaron el pelo. Ahí sigue la casa, abandonada. El guayabo ya tiró la barda otra vez. Nosotros perdimos esa lana. Estamos rentando un cuartito en Iguala, apretados, jodidos de dinero, pero vivos. A veces, cuando paso por esa carretera para ir a alguna chamba, volteo a ver la casa a lo lejos. Y juro, por la vida de mis hijos, que veo a alguien parado en el patio, justo donde eché el cemento. Una figura oscura, chiquita, que no se mueve. Nomás mira hacia la carretera, esperando que alguien más llegue a desenterrar lo que falta. Porque lo que nunca le dije a Claudia, lo que no le dije a nadie, es que ese día que saqué los frascos, había uno que no pude abrir.